Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de educación teológica y apologética. En esta ocasión quisiera que habláramos de un tema bastante relevante en el contexto teológico en este momento en Latinoamérica, y es el tema de Cornelius Van Til y la tradición reformada. Cornelius Van Til y la tradición reformada. Bueno, ¿quién es Cornelius Van Til? Cornelius Van Til es un teólogo filósofo del siglo XX, de los más importantes teólogos del siglo XX. Fue prácticamente cofundador del Seminario Teológico de Westminster, que es uno de los seminarios teológicos más importantes en nuestros días, en la actualidad, y ha sido una fábrica de teólogos, un laboratorio de Dios prácticamente, donde han surgido los mejores teólogos del siglo XX y siglo XXI. Entonces, Cornelius Van Til es una persona bastante importante en la historia de la teología reformada, sobre todo específicamente hablando en el siglo XX. Ha escrito muchos libros, escribió muchos libros porque ya es una persona que ha fallecido, es un hermano que ha fallecido, pero escribió muchos libros y la mayoría de esos libros tenían que ver con apologética, porque digamos que Cornelius Van Til ha hecho muchos aportes a la apologética. Se podría decir que él es el padre del presuposicionalismo o de la apologética reformada, aunque ciertamente él no estaba inventando nada, simplemente estaba dándole una sistematización o un desarrollo más preciso a lo que es un tipo de apologética que ya estaba presente en la teología reformada histórica, ¿sí? Así que Cornelius Van Til es muy importante en el mundo teológico reformado, y de hecho es muy importante para mí porque ha influenciado mucho mi pensamiento directo en lo apologético, en lo cosmovisional, en lo teológico. Ha sido muy influenciado por este teólogo Cornelius Van Til. Ahora bien, hay cierta acusación en Internet, y bueno, no solamente en Internet, también en los libros, por parte de cierto sector de la teología conocido o autodenominado más bien como tomistas reformados. Ellos han acusado a Cornelius Van Til de alejarse de la tradición reformada, ¿sí? Y esta acusación se debe a que Cornelius Van Til frecuentemente esboza ataques contra el escolasticismo o contra la escolástica, ¿sí? Entonces, estos ataques que él ha esbozado contra el escolasticismo y la escolástica ha hecho que muchos lo acusen de alejarse de la tradición reformada. Además, Van Til tiene un entendimiento de la teología natural que está totalmente en consonancia con la teología reformada, pero estos tomistas reformados, entienden que su teología natural es una novedad teológica y que se aleja de la teología reformada como tal. Bueno, la teología natural, más adelante veremos qué es la teología natural, por ahora no quiero que nos desviemos. Sin embargo, esta acusación que se lanza contra él, básicamente se podría denominar como una falacia del equívoco, porque los que lanzan la acusación están definiendo escolasticismo de una manera diferente a como Van Til usa la palabra. Es decir, están hablando de dos cosas diferentes. Van Til está lanzando una acusación contra el escolasticismo, y ellos definen el escolasticismo, definen el escolasticismo y defienden el escolasticismo de una manera diferente a como Van Til está usando la palabra. Así que Van Til no está atacando la definición particular que ellos están haciendo de escolasticismo, sino que está atacando otra definición particular que él tiene y que también se puede rastrear en la historia de la iglesia y en los diccionarios de filosofía. Así que se podría decir que esta acusación que se lanza contra Cornelius Van Til es una falacia del equívoco. Ahora bien, ¿qué es la falacia del equívoco? Bueno, la falacia del equívoco ocurre cuando una palabra o una frase se utilizan con más de un significado en un mismo argumento, ¿sí? Por ejemplo, podemos ilustrarlo de esta manera. Si fulanito dice que Lutero no es reformado, está diciendo algo que es correcto. Pero si los libros de historia muestran que Lutero es reformado, eso nos lleva a la conclusión de que fulanito está equivocado. Porque fulanito está diciendo que Lutero no es reformado, pero los libros de historia nos dicen que Lutero es reformado, así que fulanito tiene que estar equivocado.
Sin embargo, es posible que fulanito use la palabra reformado diferente a cómo lo están usando los libros de historia. Por ejemplo, cuando usamos la palabra reformado, se puede usar en dos sentidos. Reforma puede hacer referencia al movimiento histórico, al hecho histórico conocido como Reforma Protestante, que ocurrió en el siglo XVI, ¿sí? Lutero levantó una reforma y desde ahí inició, o bueno, por lo menos históricamente esto se piensa, aunque puede que hayan algunas diferencias, algunas cosas que puntualizar, pero el punto es que lo que se cree es que Lutero inició esta reforma protestante, sí, con sus 95 tesis, etcétera, y por tanto se puede usar la palabra reforma en este sentido histórico, como el inicio de esta protesta como tal. Así que cuando se dice que Lutero es reformado y se usa la palabra reforma en este sentido histórico, se está haciendo lo correcto. Lutero es un reformado. Sin embargo, puede que fulanito esté definiendo reformado de una manera diferente, porque la palabra reformado también se puede definir basado en una teología específica, una teología que se conoce como la teología reformada, que es una teología que se desarrolla en Gran Bretaña y también en el continente europeo, en las principales confesiones de fe reformada, como la Confesión de Fe de Westminster, los catecismos mayor y menor de Westminster, o las tres formas de unidad, cánones de Dort, Confesión belga o catecismo de Heidelberg. Entonces, la teología que ahí está condensada, que ahí está articulada, es una teología que se conoce como teología reformada. Y por tanto, cuando se dice que una persona es reformada, se puede estar definiendo la palabra reforma en el sentido teológico. Entonces, cuando decimos que Lutero no es reformado, podemos estar refiriéndonos al hecho teológico, es decir, la teología de Lutero no es reformada. Pero cuando se dice que Lutero sí es reformado, podemos estar refiriéndonos al movimiento histórico, ¿sí? Es decir, al hecho histórico como tal. Entonces, en la falacia del equívoco está en que si una persona dice que Lutero no es reformado, ¿sí? Esta persona puede estar definiendo reformado como lo teológico. Y la otra persona dice, no, estás equivocado. Los libros de historia dicen que Lutero es un reformado, por tanto, por supuesto, estás equivocado. Sin embargo, los libros de historia se están refiriendo al hecho histórico como tal, así que aquí hay una falacia del equívoco. Y eso es lo mismo que está pasando con este punto de Cornelius Van Til, y vamos a demostrar por qué. Aquí tengo un montón de citas para que veamos por qué hay una falacia del equívoco. Primero podemos leer a Richard H. Müller. Él va a definir el escolasticismo de una manera bastante particular. Él dice en su libro, en su dogmática reformada, en sus prolegómenos, dice lo siguiente: en mi propio uso, a lo largo del estudio, he intentado trabajar con términos que tienen un uso sustancial en los documentos históricos y he tratado de limitar mis significados a los significados de la época. Por lo tanto, escolástico indica un estilo y método de discurso académico y no una teología o filosofía en particular. Así que Müller está usando el término escolástico, de escolástica, escolasticismo, hablando de un estilo o un método de discurso académico, no como una filosofía o teología en particular. En otro lugar, en un libro que se llama, o un artículo que se llama Después de Calvino, él dice lo siguiente: un discurso es escolástico solo cuando sigue un método escolástico, específicamente solo cuando se concentra en, primero, identificar el orden y el patrón de argumento adecuado al discurso académico técnico. 2, presentar un tema en forma de tesis o pregunta. 3, ordenar la tesis o pregunta de manera adecuada para la discusión o el debate, a menudo identificando el estado de la pregunta. 4, anotando una serie de objeciones a la supuesta respuesta correcta. Y luego 5, ofreciendo una formulación de una respuesta o una elaboración de la tesis con el debido respeto a todas las fuentes de información concedida y a las reglas del discurso racional, seguida de una respuesta completa a todas las objeciones. Cuando en una obra no se observa esa forma o sus contornos, esa obra no es escolástica. Así que Müller nos describe lo que él considera el método escolástico o la escolástica o el escolasticismo, y es este método de escritura o de discurso que tiene un orden lógico como tal. Y en ese orden de ideas, Müller dice que la tradición reformada es escolástica. Es decir, él se refiere a la forma como ellos escriben, ¿sí? La forma como escribe Turretin, como escribe Junius, como escriben los teólogos reformados del siglo XVII,
él considera que esa forma de escribir es escolástica, ¿sí? Así que él no se está refiriendo a una filosofía o una teología en particular, sino a un método de escritura. Y en ese orden de ideas le concedemos el punto, es decir, concedemos que la teología reformada es escolástica. Si estamos refiriendo a escolástico como un método de escritura como tal, como un método de discurso tal como él ha estado presentando. Creo que esos elementos que él dice ahí definen claramente la forma como escribía Turretín, por ejemplo. Entonces, Francis Turretín. Entonces, se concede el punto. Sin embargo, esta no es la única forma de definir el término escolástica, es decir, la forma como está definiendo Richard Muir el escolasticismo o la escolástica no es errada, es una forma adecuada y de hecho él está tratando de adherirse a la época histórica como ellos definían el escolasticismo, pero como digo, no es la única forma de definir el escolasticismo. Por ejemplo, citando, hay muchas fuentes para citar sobre este punto, pero yo solamente he seleccionado dos fuentes como tal. Una que es la RAE, y sí, bueno, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, pues no es un diccionario filosófico como tal, es cierto, pero por lo menos es el diccionario autorizado de la lengua española. Y la RAE define la palabra escolasticismo de la siguiente manera: filosofía de la Edad Media, cristiana, arábica y judaica, en la que domina la enseñanza de las doctrinas de Aristóteles concertada con las respectivas doctrinas religiosas. Si sea arábica, sea judaica, sea cristiana, es como una síntesis entre las enseñanzas de Aristóteles con las enseñanzas religiosas, así es como lo define la RAE. El Diccionario de Filosofía de Editorial Progreso del año 1984, que hizo esta publicación, define escolástica de la siguiente manera, o escolasticismo de la siguiente manera: filosofía escolar medieval cuyos representantes o escólatas procuraban fundamentar y sistematizar racionalmente la doctrina cristiana y se valieron para ello de las ideas de la filosofía de la antigüedad, como Platón y particularmente Aristóteles, cuyas concepciones la escolástica trataba de adaptar a sus fines. Entonces, la filosofía de Platón, o específicamente la de Aristóteles, a veces se hacía síntesis con la sistematización teológica. Y esta definición también es bastante válida y es bastante común. Es bastante común que cuando se habla de la escolástica uno se refiera a ese tipo de escolástica, es decir, no a un método de estudio como tal, no a un método de discurso como tal, no a un método de escritura como tal, sino a una filosofía que ha hecho, una filosofía como tal que ha hecho una síntesis entre Aristóteles o Platón o otro tipo de filosofía con el cristianismo, pero específicamente se suele usar para hablar de la síntesis que se ha hecho entre Aristóteles y el cristianismo, de tal manera que se lee el cristianismo a los lentes de Aristóteles, o por lo menos se adapta a una metafísica, una doctrina de la realidad, una teoría de la realidad y una epistemología, una doctrina o teología, una teoría del conocimiento o una ética, una teoría de la moralidad. Se adapta eso de Aristóteles con el cristianismo como tal y se crea una síntesis. Básicamente, en ese sentido se usa muchas veces la palabra escolástica. Cuando uno lee el libro de Cornelius Van Til, un estudio de epistemología cristiana, que todavía no está en español, pero por la gracia de Dios espero traducirlos pronto, en el capítulo 8, Van Til está atacando ese tipo de escolasticismo. Él critica la escolástica porque la escolástica ha adoptado gran parte del pensamiento pagano, especialmente la epistemología de Aristóteles, lo que según él diluyó la pureza del cristianismo y la doctrina agustiniana. Él argumenta además que los escolásticos, por un lado, no lograron captar completamente la importancia de la Trinidad para la interpretación de la realidad, ¿sí? Aquí estamos hablando de metafísica, lo que llevó a mezclar las ideas paganas con la teología cristiana, dice Cornelius Van Til. Por otro lado, Van Til dice que esto se refleja en su énfasis de la escolástica en el intelectualismo, que deriva de la concepción griega del ser humano, una antropología griega, una concepción del ser humano. Los escolásticos van a tener una concepción particular del ser humano, una antropología griega, y su capacidad para conocer sin depender de la revelación divina. Y eso va a ser la teología natural. La teología natural que los escolásticos van a abrazar es una teología natural de origen griego, que tiene su origen también, o sea, que se fundamenta en Aristóteles también, donde se puede conocer a Dios en la naturaleza sin necesidad de ninguna revelación especial. Así que se puede hacer teología natural de Dios.
Así que para Bantil la escolástica comprometió la antítesis entre el cristianismo y el paganismo, lo que debilitó la capacidad de la Iglesia para resistir al modernismo y mantener una visión plenamente teísta y cristiana del conocimiento y de la realidad. Ahora, puede que uno no esté de acuerdo con Bantil, está bien, puede que uno no esté de acuerdo con Bantil en su lectura del escolasticismo, pero lo que está erróneo es creer que Bantil está atacando, que Bantil cuando ataca a la escolástica está atacando, se está desentendiendo de la tradición reformada, porque Bantil no está atacando una filosofía reformada como tal, sino una filosofía medieval. De hecho, Bantil tiene en mente a los medievales y a la Iglesia romana en particular cuando está haciendo estos ataques contra la escolástica. Entonces, el hecho que ataque esa filosofía no quiere decir que Bantil esté en contra del método de discurso, ¿sí? Bantil, por ejemplo, dijo en una ocasión, dice lo siguiente: nuestra crítica a este procedimiento escolástico, no implica que consideremos erróneo que la Iglesia cristiana haga un uso formal de las categorías de pensamiento descubiertas por Aristóteles o cualquier otro pensador. Es decir, la Iglesia puede hacer un uso adecuado de Aristóteles. Por el contrario, creemos que en la providencia de Dios, Aristóteles fue levantado por Dios para que pudiera servir a la Iglesia de Dios, poniendo a sus pies las medidas de su brillante intelecto. Dios puede usar a los paganos, a los no cristianos para fines santos. Así que creemos, eso lo creemos. Él dice que cuando Salomón construyó el templo de Dios, recibió las instrucciones de hacer uso de la habilidad peculiar y los dones peculiares de la nación pagana que era su vecina para la construcción de este templo. Pero esto era algo muy diferente a construir junto con las naciones paganas. Una cosa era hacer uso de los dones de ellos y otra cosa era construir junto a ellos. Entonces, los samaritanos, por ejemplo, querían ayudar a los judíos a construir la ciudad y el templo, y de ahí que fueran rechazados por los verdaderos judíos. Pero los fenicios simplemente querían traer sus tesoros a Salomón y dejarle construir a su gusto. Por eso fueron recibidos con gusto por Salomón. Y lo que hicieron los escolásticos, dice Bantil, no fue imitar a Salomón, es decir, no fue tomar lo de ellos para construir algo propio, sino aceptar la ayuda de los samaritanos construyendo junto a ellos. Eso lo dice en su libro de un estudio de epistemología cristiana en el capítulo 5. Y en ese mismo capítulo dice lo siguiente. Nuestra conclusión con respecto a la epistemología escolástica en su conjunto debe ser que no ha ayudado a avanzar, sino que ha retrasado el principio agustiniano. Para Bantil, la escolástica no ayudó en nada en el avance de la epistemología agustiniana, sino que por el contrario la retrasó. Pero él dice, eso no significa en absoluto que la escolástica no haya avanzado en detalle. Sí avanzó en detalle y tampoco minimiza en absoluto la grandeza del trabajo intelectual desplegado en el movimiento en su conjunto. Eso nos deja claro que Bantil, en su ataque a la escolástica, tiene algo bastante particular en mente y no está atacando a todo el escolasticismo como tal. Así que las críticas de Bantil, además, las críticas de Bantil a la escolástica van en sintonía con las críticas que han hecho, por ejemplo, Babin o Turretin. Hermann Babin dice lo siguiente: aunque el escolasticismo trajo ganancias significativas al estudio de la teología, también desarrolló un carácter que lo desacreditó. Negativamente, el escolasticismo descuidó el estudio de las escrituras y otras fuentes originales. Positivamente, estaba demasiado vinculado a la metodología filosófica de Aristóteles. Noten que Babin está haciendo un ataque al escolasticismo por haberse convertido en un sistema filosófico, un sistema filosófico que está muy vinculado a Aristóteles como tal. En otra parte, Hermann Babin alaba a la escolástica, pero se está refiriendo a un método de discurso. Pero aquí está hablando de una filosofía particular. Él dice, al perder su conexión con la fe viva de la Iglesia, la dogmática se convirtió en un sistema de filosofía. Y aquí es donde está atacando el escolasticismo, no como un método de discurso, sino como un sistema de filosofía como tal, que estaba detrás de algunos escolásticos a través de ese método de discurso. En las cosas de la naturaleza, dice Babin, Aristóteles se convirtió en el precursor de Cristo, así como Juan el Bautista lo fue en las cosas de la gracia. Como consecuencia, una gran variedad de material cosmológico, es decir, natural, científico, psicológico y filosófico, fue incorporado en la dogmática. La dogmática dejó de ser la doctrina de la fe para convertirse en un sistema de filosofía, una enciclopedia de conocimiento científico, en la que se incluyó todo tipo de material filosófico, pero la religión a menudo no recibía su debida importancia. Eso lo dice en su dogmática reformada en el volumen 1. Turretin hace una crítica similar. Turretin dice lo siguiente: algunos de los padres salidos de entre los filósofos
conservaron todavía algunas de sus opiniones erróneas y se esforzaron por atraer a los gentiles al cristianismo mediante una mezcla de doctrinas filosóficas y teológicas. Por ejemplo, Justino Mártir, Orígenes, Clemente de Alejandría y los escolásticos, cuyo sistema es filosófico más que teológico, ya que depende más de los razonamientos de Aristóteles y otros filósofos que de los testimonios de los profetas y apóstoles. Ahora, Turretín es conocido como un escolástico, ¿sí? Turretín es denominado un escolástico por la forma como escribe. La forma como escribe Turretín es una forma escolástica, tal como lo dice Richard Müller. Sin embargo, podemos ver cómo Turretín está atacando un escolasticismo en particular, un escolasticismo que está dependiendo más de los razonamientos de Aristóteles que de las escrituras. Así que cuando Turretín está atacando el escolasticismo, no está atacando un método de discurso, está atacando un sistema filosófico, ¿sí? Un sistema filosófico que muchos escolásticos han adoptado, un sistema filosófico que depende de los razonamientos de Aristóteles. Eso lo dice Turretín en su Institución de Teología Helénica, tema 1, pregunta 13.1. Ahora, es importante que notemos que Van Til, con sus críticas al escolasticismo, siempre tiene en mente a la teología, filosofía medieval y al catolicismo romano, ¿sí? Van Til siempre tiene en mente, con sus críticas al escolasticismo, siempre tiene en mente la teología y filosofía medieval y al catolicismo romano. Eso es lo que siempre tiene en mente. Siempre que ustedes busquen en los libros de Van Til su crítica al escolasticismo, siempre está relacionado con esto, la filosofía medieval, el catolicismo romano. Así que él nunca tiene en mente la escolástica reformada, es decir, al método de discurso reformado como tal. Él nunca tiene en mente esto. James Cassidy señala lo siguiente. Esto significa que Van Til no estaba en contra ni criticaba el escolasticismo como tal. El escolasticismo, correctamente demostrado por la escuela de Müller, es principalmente un método de organizar y presentar contenido. No necesariamente tiene que llevar consigo un contenido particular. Lo que Van Til persigue son los sistemas teológicos medievales que comprometen el cristianismo con el pensamiento pagano. Así que no persigue el escolasticismo como tal, y mucho menos el escolasticismo reformado. Para él, haberlo hecho habría sido morder la mano que lo alimenta. Después de todo, nadie influyó más en la teología de Van Til que Gerardus Voss o Hermann Bavinck. Y Voss y Bavinck que dependían mucho del escolasticismo reformado para sus ideas teológicas. Así que es absurdo afirmar que Van Til se aleja de la tradición reformada por su crítica al escolasticismo, porque evidentemente lo que él tiene en mente cuando critica el escolasticismo no es un método de discurso como tal, como dice Müller, es un método de discurso. Van Til no tiene en mente eso, sino que él tiene en mente una filosofía particular de la época de medieval y su relación con el catolicismo romano como tal. Y podemos colocar un ejemplo por qué Van Til ataca este tipo de escolasticismo que ha hecho síntesis con la filosofía aristotélica, ¿sí? Para Van Til, estos escolásticos han abrazado una teología natural de origen griego, ¿sí? Cuando hablamos de teología natural, nuevamente, estamos hablando de la teología que podemos obtener de la naturaleza, del conocimiento de Dios que podemos obtener de la naturaleza. Y la teología natural de origen griego podemos definirla de la siguiente manera: como un programa de investigación sobre la existencia y los atributos de Dios sin hacer referencia a ninguna revelación divina. Un programa de investigación sobre la existencia y los atributos de Dios sin hacer referencia ni apelar a ninguna revelación divina. En teología natural uno se pregunta qué significa la palabra Dios, si se pueden aplicar nombres a Dios y cómo, si Dios existe, si Dios conoce las futuras elecciones libres de las criaturas, etc. El objetivo es responder a esas preguntas sin utilizar ninguna afirmación extraída de ningún texto sagrado o revelación divina. A los efectos de estudiar teología natural, los judíos, cristianos, musulmanes y otros pondrán entre paréntesis y dejarán de lado por el momento su compromiso con los escritos sagrados o las tradiciones que creen que son la palabra de Dios. Hacerlo les permite proceder juntos para abordar las eternas preguntas sobre Dios utilizando las fuentes de evidencia que comparten en virtud de su humanidad común,
Por ejemplo, la sensación, la razón, la ciencia y la historia. Es decir, la teología natural griega es un proyecto que busca obtener conocimiento de Dios a partir de la naturaleza sin depender de ninguna revelación especial, es decir, sin depender de la Biblia. Entonces, los medievales, los escolásticos medievales, según Van Til y según muchos teólogos, ellos hicieron esto, tomaron la teología natural griega y se olvidaron de las escrituras y comenzaron a extraer conocimiento de Dios sin ninguna escritura a partir de la revelación natural. Esto en realidad es algo que la teología reformada no va a hacer. La teología reformada va a condenar este tipo de teología natural que es independiente de la escritura, porque en la teología bíblica la teología natural y la Biblia son dependientes, es decir, la revelación natural y la revelación especial, la revelación de Dios en su palabra, en la Biblia, son interdependientes, dependen entre sí, no son independientes como muchos escolásticos afirmaron. Y aquí una de las críticas de Van Til hacia el escolasticismo medieval al que él está criticando. Está criticando el escolasticismo medieval por su teoría de la realidad, por su teoría del conocimiento, por muchas cosas, y una de esas cosas es la teología natural. Querer hacer teología de Dios en la naturaleza sin referencia a las escrituras, olvidándonos de las escrituras como si eso pudiera ser posible, como si no tuviéramos en cuenta la doctrina del pecado, que somos pecadores. Van Til, por ejemplo, dijo lo siguiente. Van Til se opone a este tipo de teología natural que se separa de la revelación especial. Él dijo, la posición de Calvino en materia de revelación permitió también acabar con la falsa distinción escolástica entre teología natural y revelada. Esa es la lectura que hace Cornelius Van Til de Juan Calvino. Es una lectura acertada, porque Juan Calvino sí hace esto. Juan Calvino muestra que es imposible hacer una lectura adecuada de la revelación natural a menos que tengamos los lentes de la escritura. No existe una teología natural separada que pueda prescindir de la revelación y adquirir el conocimiento verdadero de Dios hasta cierto punto, como enseñaban los escolásticos. La naturaleza solo puede ser leída correctamente por aquellos que permiten que la luz de la escritura caiga sobre ella. Y con esta cita se nos da mucha luz de lo que Van Til está criticando. Van Til no está criticando nuevamente un método de discurso, Van Til está criticando unos compromisos filosóficos que los escolásticos se han hecho. Y entre esos compromisos filosóficos, los escolásticos creen que pueden obtener una teología propia de Dios sin referencia a las escrituras y únicamente basado en la teología natural. Esto va a ser rechazado por Calvino y Van Til acertadamente hace esa lectura de Calvino porque hay muchas citas de Calvino que comprueban ese punto. De hecho, a finales de agosto vamos a publicar un libro en mi portal web presuposicionalismo.com sobre revelación, teología natural, implicaciones apologéticas, y ahí hay muchas citas que comprueban esta lectura de Calvino, donde el mismo Calvino muestra que es imposible hacer esto debido al pecado como tal, no debido a la creación, porque la creación es adecuada y la revelación general es adecuada, sino debido al pecado en el humano. Debido al pecado en el humano no puede interpretar adecuadamente la revelación de Dios en la creación porque es pecador y necesita unos lentes especiales. Herman Bavinck es de la misma opinión. Esto que está diciendo Cornelius Van Til va en consonancia con otros teólogos reformados, con lo que otros teólogos reformados han dicho, con lo que otros teólogos reformados importantes, y hay que resaltar esta palabra, importantes, han dicho. Por ejemplo, veamos lo que dice Herman Bavinck. Él dice, los reformadores, de hecho, asumieron una revelación de Dios en la naturaleza, claro. Sin embargo, la mente humana estaba tan oscurecida por el pecado que los seres humanos no podían conocer y entender correctamente esta revelación. Por lo tanto, se necesitaban dos cosas: que Dios incluyera nuevamente la revelación especial, aquellas verdades que en sí mismas son conocibles a partir de la naturaleza, y dos, que los seres humanos, para volver a percibir a Dios en la naturaleza, primero tenían que ser iluminados por el Espíritu de Dios. Es decir, por un lado necesitaban la revelación especial y por otro lado necesitaban la fe, la ayuda del Espíritu Santo para poder ver correctamente a Dios en la naturaleza. Así que objetivamente los seres humanos necesitaban la revelación especial de Dios en la Sagrada Escritura para entender la revelación especial de Dios en la naturaleza, que por lo tanto fue comparada por Calvino con unos lentes, es decir, necesitamos unos lentes, esos son las Escrituras. Y subjetivamente, dice Bavinck, los seres humanos necesitan el ojo de la fe para ver a Dios también en las obras de sus manos, ¿sí? Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Eso lo dice en sus prólogos, menos en
en la dogmática reformada. Joel Beeke es de la misma opinión. Joel Beeke escribió lo siguiente: la dependencia de los teólogos medievales, y aquí entiéndase teólogos medievales como escolásticos, la dependencia de los teólogos medievales de la razón humana presuponía una luz clara e interna por la cual todos los hombres pueden con precisión ver y entender la verdad. Esta suposición no tiene en cuenta los efectos noéticos de la caída, es decir, los efectos del pecado y la corrupción de todas las facultades humanas por el pecado, oscureciendo la mente y haciendo que sus razonamientos sean inútiles. Tal vez esta suposición fue importada involuntariamente de los filósofos del Islam y el judaísmo, mientras que los escolásticos medievales como Anselmo y Aquino ponen la confianza en el razonamiento humano en tensión con la necesidad de la gracia sobrenatural y la revelación especial en Cristo. Su teología otorgó un lugar para la autonomía racional humana aparte de Dios, y al hacerlo pueden haber abierto la puerta al desarrollo de un enfoque filosófico de Dios que complementa o contradice la Biblia. Kelly escribe lo siguiente: en general, lo que dijeron era ortodoxo. Sin embargo, en la medida en que intentaron demostrar que Dios es, y más particularmente quién es, aparte del testimonio o del testigo trinitario de la Sagrada Escritura, es decir, aparte de la Biblia, sin darse cuenta comenzaron una bifurcación entre el Dios de la naturaleza y el Dios de la Escritura, que finalmente conduciría a un Dios de la naturaleza que era diferente al Dios de las Escrituras. Esas fueron las consecuencias lógicas de este desatino, de este postulado de mirar a Dios en la naturaleza sin referencia en las Escrituras, porque entonces ahora el hombre primero define qué es el amor y luego Dios tiene que encasillarse a este sistema de amor, y si el Dios de las Escrituras no es adecuado para esta definición de amor que hemos dado, entonces el Dios que se revela en la naturaleza de amor no es el mismo el Dios de las Escrituras. ¿Sí? Primero definimos misericordia y bondad autónomamente y luego definimos si ese Dios es bondadoso o misericordioso, y si el Dios que vemos en las Escrituras no es acorde con nuestra definición de bondad y misericordia, entonces el Dios que se revela en la naturaleza no es el mismo del Dios de la Escritura. Y esas fueron las consecuencias obvias y lógicas de ese postulado. Berkhoff dice lo siguiente: los reformadores rechazaron el dualismo de los escolásticos y procuraron una síntesis de la doble revelación de Dios. No creyeron en la habilidad de la razón humana para construir un sistema científico de teología sobre la base de la revelación natural pura y simple. El punto de vista de ellos al respecto puede reproducirse de la siguiente manera: como resultado de la entrada del pecado en el mundo, el manuscrito de Dios en la naturaleza quedó grandemente oscurecido y en algunos de los más importantes asuntos casi borrado e ilegible. Además, el hombre está enfermo de ceguera espiritual y por tal motivo privado de la capacidad de leer correctamente lo que Dios originalmente y con toda claridad escribió en las obras de la creación. Para remediar esta enfermedad y evitar la frustración del divino propósito, Dios hizo dos cosas, las mismas dos cosas que ya Babin dijo anteriormente. En su revelación sobrenatural, es decir, en su revelación especial en la Biblia, republicó las verdades de la revelación natural, las libertó de los conceptos falsos y de nuevo las incorporó en su revelación sobrenatural de la redención. Y todavía más, lo segundo que dice Babin, proveyó lo necesario para la curación de la ceguera espiritual del hombre por medio de la obra de la regeneración y santificación, incluyendo la iluminación espiritual, y de este modo capacitó al hombre para que de nuevo alcanzara el verdadero conocimiento de Dios, conocimiento que lleva consigo la seguridad de la vida eterna. Entonces, hermanos, la teología natural de Van Til está en consonancia con la teología natural de la teología reformada, con la teología natural de Calvino, con la teología natural de la confesión de fe, de los estándares de Westminster, de las tres formas de unidad, con la teología natural de Turretin, con la teología natural de la teología reformada en su consenso. Y justamente por abrazar una teología natural reformada, él rechaza una teología natural griega y aristotélica como la que habían abrazado los escolásticos o los filósofos medievales. Así que, nuevamente, no perdamos de vista el argumento. Van Til ataca el escolasticismo medieval porque ellos han abrazado un sistema filosófico que hace síntesis, es decir, que hace síntesis entre el cristianismo y Aristóteles. Entre ellos abrazan una filosofía natural de origen griega y aristotélica. Así que Van Til no está atacando un método de discurso, sino un sistema filosófico. Por tanto, aquellos que sostienen que cuando Van Til ataca
el escolasticismo se está apartando de la tradición reformada y están cometiendo una falacia del equívoco, porque Bantil no está atacando la escolástica reformada, no está atacando el método de discurso, está atacando una filosofía de la Edad Media. Tiene en mente a los medievales, a los escolásticos medievales, y tiene en mente a la teología de la Iglesia Católica Romana. Yo espero que esto haya sido lo suficientemente claro y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.